Hola, ¿cómo están? Buenas noches, alumnas y alumnos de la maestría en Administración Pública. Pues vamos hoy con nuestra tercera sesión, vamos a ver la unidad 4. Vamos a tratar algo que es muy importante, que se relaciona con los dos puntos que hemos tratado en nuestras sesiones anteriores, que tienen que ver con implementar esa visión empresarial al gobierno, que es sin duda uno de los retos más grandes que enfrentan todas las instancias gubernamentales, todas las unidades administrativas dentro de todos los niveles de gobierno, por lo que tiene que ver con la competitividad, el enfoque en resultados, la capacidad de dar respuesta, en este caso no a los clientes, pero sí a la ciudadanía. Entonces, hoy vamos a tratar lo que se refiere al plan de negocios con un enfoque en la empresa pública. Si regresamos un poco hacia ese tema, bueno, pues vamos a ver que el tema de un plan de negocios naturalmente y de manera casi genérica se asocia con el ámbito privado porque su aplicación, bueno, pues está enfocada en lo que les decía, en proporcionar ganancias, hacer crecer la empresa. Sin embargo, en el gobierno es muy importante porque cuando hay un plan de negocio en la empresa pública, hablamos de estructurar las iniciativas institucionales para darle mayor eficacia, mayor enfoque estratégico y sobre todo ejercer la responsabilidad pública con un tema de corresponsabilidad financiera. Esto es recordando siempre que la empresa pública ejerce dinero público, es decir, ejerce dinero de todas y todos los contribuyentes. Por lo tanto, si en la empresa privada hay que poner atención porque se practica o se desarrollan actividades con el capital de los dueños, bueno, pues cuanto más en la empresa pública, donde el dinero que está en juego es el dinero de los contribuyentes. Si revisamos y hacemos un poco de memoria con lo que ya habíamos comentado en sesiones anteriores, vamos a ver que toda organización pública se mueve en un entorno complejo, como ustedes acertadamente, y quiero reconocer los buenos trabajos que hicieron del enfoque PESTEL para el desarrollo de su actividad anterior. Vimos que hay un enfoque político, económico, social, tecnológico, legal, en fin, entender los factores como ustedes lo hicieron en su ejercicio anterior, pues es muy importante para poder tomar decisiones estratégicas. Vamos a acomodar esto de alguna manera en un entorno interno y un entorno externo. ¿Qué tenemos que hacer al interior de la empresa pública, al interior del gobierno? Bueno, medir nuestras capacidades, perfeccionar nuestros procesos y afinar nuestros recursos humanos. Estas tres cosas resultan ser muy importantes, sobre todo cuando entendemos que están en la responsabilidad, por decirlo de algún modo, en la cancha del administrador público, en la cancha del servidor público, en la cancha del líder del servicio público. No obstante, hay otro entorno, que es el entorno externo, que tiene que ver con los actores políticos que no están bajo la grey de este gobierno, del gobierno, los ciudadanos y los marcos legales. Es decir, hay cosas sobre las que el responsable de la empresa pública no puede decidir y sin duda son estas tres. Seguramente habrá otras, pero creo que las tres más importantes son estas que les señalo: los actores políticos, los ciudadanos y los marcos legales. ¿Cómo revisar esto? ¿Cómo llevar a cabo un plan de negocios con un enfoque en la empresa pública? Hay muchas herramientas. Ustedes ya ocuparon la semana anterior la herramienta Pestel, que me parece que es una herramienta muy simple, muy fácil de digerir, muy cómoda de desarrollar. Y también podemos entender que otra herramienta que nos ayuda para esto es el análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es muy común y que ustedes creo que ya en la mayoría dominan. Entonces, me parece muy importante. Pero vamos a ver, con estas dos herramientas, con este análisis del entorno político, económico, social, tecnológico, económico y legal, perdón, ecológico y legal. Y luego las fortalezas que nos derivan en estrategias ofensivas, defensivas, de supervivencia y estrategias de avanzada, vamos a ver que lo que tenemos que sacar de esto es una planeación estratégica, es decir, desarrollar un qué y un cómo, un a dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar, cuáles son los pasos, todos los previos que vamos a tener que cursar para llegar a esto. ¿Cómo hacemos una planeación estratégica dentro de la empresa pública? Bueno, hay factores que son obligatorios considerar. En primer lugar, debe coincidir con un rumbo, es decir, hacia dónde queremos llevar la empresa pública, un propósito, para qué queremos llevar la empresa pública a ese nivel y las metas claras. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cómo vamos a medir aquello que nos estamos proponiendo revisar?
¿Cómo se desarrolla esto en un esquema, digamos que en los cimientos de la planeación estratégica? Bueno, sin duda definiendo una misión, una visión y valores institucionales. Ustedes ya lo conocen, pero pues, sí es prudente recordarlos. ¿Cuál es la misión de la empresa pública? La misión de la empresa pública es prestar un servicio que responda a una necesidad de la ciudadanía con la mayor eficiencia y la mayor eficacia posible. Podemos argumentar muchas otras cosas, podemos aterrizarla en una organización en particular, en un organismo en particular, en una secretaría. Sin embargo, en general eso es. Y después viene la visión. ¿Cómo vemos que esta unidad administrativa, que esta empresa pública, que este segmento del gobierno va a cumplir con esa misión que hemos descrito con anterioridad? Y después, ¿cuáles son los valores? Es decir, ¿qué es aquello sobre lo que nos vamos a guiar? Esa mística de trabajo, honestidad, transparencia, dedicación, compromiso, cercanía. Esos son valores institucionales que nos ayudan a que esto pueda ser la empresa, el gobierno, la dependencia que queremos para que cumpla con la misión de llevar servicios de agua potable, servicios educativos, servicios de seguridad, en fin, lo que hayamos definido en nuestra misión. Y después viene una segunda parte que tiene que ver con la definición de los objetivos estratégicos y los objetivos operativos, es decir, aquellas cosas hacia donde queremos llegar y cuáles son esos pasos intermedios a los que nos vamos a llegar. Muchas veces nos dejamos guiar por quick wins o logros cortos que son muy valiosos para mantener estimulado al personal. Es decir, cuando nos proponemos desde la empresa pública o desde el sector público, cualquier nivel de gobierno, desarrollar una actividad que valga la pena, encaminada a la misión, visión y alineada con los valores institucionales, empezamos a obtener objetivos. Y vamos a tener esto, a poner un ejemplo que creo que hoy nos resulta muy claro. Todas y todos los que hoy circulamos en las calles nos damos cuenta de la enorme cantidad de baches que hay en cualquier municipio. El municipio que ustedes me digan en todo el país padece el mismo problema de los baches. Podríamos hacer un análisis sobre el desarrollo urbano, las vialidades. Hay muchas cosas muy interesantes que revisar, pero si nos ponemos a desarrollar planeación estratégica para atender este problema, que además quiero decirles que de acuerdo a las encuestas del INEGI, más allá de su estricta validez estadística o matemática, es importante señalar que el primer problema que enfrenta la ciudadanía o que reconoce la ciudadanía que existe en su ciudad son justamente los baches en calles y avenidas. Entonces, ahí hay un problema que atender. Pero, ¿cómo definimos un objetivo estratégico en eso? Bueno, ¿cuál sería el objetivo estratégico y el objetivo operativo? El primer objetivo sería eliminar con los baches en el primer cuadro de todas las capitales del país. Ese sería el objetivo estratégico. ¿Por qué? Porque en las capitales confluyen la sede de los poderes, la dinámica económica, la dinámica educativa, la dinámica social, incluso la dinámica comercial de muchos estados se concentra en las capitales, en ciudades muy estratégicas, señalando que hay, al menos de acuerdo a los estudios que hace el desarrollo urbano y otras instancias del gobierno federal, la antes SEDATU, bueno, pues hay alrededor de 58 ciudades o conglomerados muy importantes que ocupan el 60% de la población, 60-70%, en fin, tiene que ver con eso. Entonces, las capitales acaban siendo muy importantes. ¿Cuál sería el objetivo estratégico? Acabar con los baches en las capitales de las ciudades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, habrá objetivos operativos. ¿Cuáles serían? Primero, la identificación de un sistema de recuperación de habilidades que nos permita hacer una inversión sensata y tener resultados eficientes. Segundo, encontrar una empresa que desarrolle ese proyecto. Tercero, desarrollar dentro del periodo previo a la temporada de lluvias, haber cubierto el 50% de nuestra cinta asfáltica. Es decir, como pueden ver, los objetivos los podemos dividir en mucho, pero esencialmente se dividen en estratégicos y operativos. Estratégicos, aquellos que tienen que ver con que se alcance el cumplimiento de la meta, y los operativos son los que tienen que ver con lo adyacente para apoyar el cumplimiento de estas metas. ¿Qué otra cosa tenemos que revisar? Recordemos, misión, visión y valores institucionales, objetivos estratégicos y objetivos operativos. Y vamos ahora a algo que es muy común en la empresa
privada y que no nos encanta en el sector público, pero son los indicadores de desempeño. Esa vocación del servicio, del servidor público, de no ser evaluado, esa resistencia a medir los resultados de lo que hacemos, y hay muchas razones, algunas justificadas y algunas no tanto, para identificar por qué no nos gusta medir. Pero en la empresa pública se llaman KPI, se llaman Key Process Indicators o indicadores claves de proceso que nos señalan si estamos acercándonos al cumplimiento del objetivo o que nos señalan si estos objetivos están encaminando al logro de la misión y de la visión institucionales. Y además las metas públicas. Aquí la meta más importante, sin duda, que tiene que alcanzarse es la aprobación del gobierno, es decir, esa legitimidad que buscan los gobernantes a través de un adecuado servicio público. ¿Cómo logramos medirla? Bueno, pues a través de encuestas de aprobación, encuestas que validen la legitimidad. Pero hay muchas cosas interesantes. Como podemos ver, de todo este entorno, la empresa tiene su fundamento en dar satisfacción al cliente. La empresa pública en dar satisfacción a la ciudadanía, de manera particular a los contribuyentes. Pasamos después a la planeación estratégica, es decir, un plan de negocios, ya lo vimos, debe tener rumbo, propósito, estrategias, alineadas con qué, con misión, visión y valores institucionales, con objetivos estratégicos, perdón, y objetivos operativos, además de indicadores de desempeño que podemos traducirlos como KPIs o metas públicas. Pero es algo más, hay algo más en fondo de todo esto. Toda la empresa pública y desde luego también toda empresa privada depende de las finanzas, es decir, de qué tanto somos capaces de aprovechar los recursos económicos que tenemos para resolver aquella necesidad que nos estamos planteando. Y una parte crítica, o quizá la parte más crítica del plan de negocios dentro de la empresa pública, sea garantizar la viabilidad financiera. Es decir, aquí no estamos buscando como en la empresa pública, en la empresa privada, perdón, que se obtenga lucro. Es decir, no, las empresas no hacen planes, no hacen planeación, no hacen planeación para que un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva idea sea negocio. Es decir, tiene que dejar dinero. Esa es la realidad de la empresa privada. En el caso de la empresa pública, lo que se busca es beneficio, beneficio social. ¿Cuánto va a beneficiar a la sociedad aplicar tal o cual política pública? ¿Cuánto va a traer de beneficio aplicar tal o cual estrategia de gobierno? Eso es lo que estamos midiendo. Y eso desde luego tiene que ver con la inversión. ¿Cuánto dinero se invierte? Y aquí podríamos abrir un abanico de posibilidades. Por ejemplo, ¿cuánto ganamos como sociedad cuando se invierte en dar becas a las personas que no estudian y trabajan? ¿Cómo regresa esa inversión al beneficio social? ¿Habría otras alternativas? ¿Podríamos pensar mejor en dar becas de capacitación y que no fueran financieras? Quizá habría otras condiciones. Un ejemplo claro, y creo que lo hemos visto esta semana, lo que sucedió tras las lluvias con el proyecto del Tren Maya. Es un proyecto al que por cada peso que recauda, es decir, por cada peso que recibe por el transporte de los pasajeros, es decir, o por rentas de los locales, vamos, por pasajes, por cada peso que recibe, el gobierno tiene que invertirle 108 pesos. Es decir, es una empresa cuyo plan de negocios es un completo desastre, porque imagínense que estuviéramos en el sector privado. ¿Quién en su sano juicio le va a invertir algo para decir, bueno, por cada peso que me da de ganancias, yo tengo que invertir 108 pesos para que siga siendo negocio, o por lo menos para que siga siendo financieramente sostenible? El tamaño de esta empresa pública tan nefasteada, por decirle de algún modo, ni siquiera cobra lo suficiente para pagar la nómina de sus empleados. Entonces, ¿y de dónde recupera el dinero? ¿Por qué no lo cierran? Bueno, porque se subsidia a través de otros proyectos como la gasolina, el IVA, el ISR, el impuesto especial de producción y servicios. Es decir, mucho del dinero que se recauda se va invertido a un proyecto de negocio que tiene una pésima planeación financiera y que muy probablemente esté condenado al fracaso antes que temprano. Pero bueno, es muy importante entonces, si no hay viabilidad financiera, hay un mal plan de negocios, en lo público y en lo privado. Si después nos atendemos a cómo funciona hoy el gobierno en la mayor parte, o funcionaba el gobierno en la mayor parte de sus planeaciones financieras, era a través de este famoso PBR o presupuesto basado en resultados. Es decir, vamos a meterle dinero a algo en función de que cumpla con los objetivos planteados. Si el punto de equilibrio del Tren Maya es trasladar
pongo un número que desconozco, a 10,000 pasajeros por día y no los transporta, hay que recortarle presupuesto porque no va a funcionar. Oye, ya alcanzó su punto de equilibrio, ya está transportando a los 10,000 pasajeros, ahora sí va a cumplir con el plan de negocio a 20 años, perfecto, entonces se le puede seguir invirtiendo. Pero cuando eso no sucede, cuando los resultados por el contrario nos indican que vamos para abajo, es decir, que requiere cada vez más inversión y hay menos posibilidades de retorno, tenemos una complicación. Lo mismo pasa en empresas como Pemex, como CFE, como Mexicana de Aviación, esas empresas a las que el gobierno ha decidido invertirle o apostar la inversión, son empresas que tarde o temprano van a acabar fracasando. ¿Cómo se mide esto? Bueno, pues a través se argumenta para mantener estos proyectos en operación que no es solamente el dinero que generan, es decir, no es el flujo de efectivo, sino una evaluación de costo-beneficio social, es decir, cuánto está mejorando la vida de las personas determinado proyecto de empresa pública o de gobierno. Y aquí los cuestionamientos, lo triste o lo malo es que muchos pasan al terreno de lo cualitativo y no de lo cuantitativo, es decir, de aquellas cuestiones que tienen que ver más con la percepción que con la medición, con el sentimiento más que con la razón. Entonces tenemos ciertas complicaciones que hacen difícil poder acreditar que un proyecto que no es financieramente viable es cualitativamente adecuado y por lo tanto debe seguir. ¿Cómo se mata esto o cómo ganamos para que esto suceda? Muy simple, dando transparencia y rendición de cuentas. Cuando se señala, a ver, sí, pero el proyecto no recibe dinero, pero ha generado que haya incremento de las fuentes de empleo en las comunidades que toca el Tren Maya. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo lo medimos? Bueno, a través de tantas empresas que habían antes del desarrollo del tren y tantas existen hoy. Es decir, si existe transparencia financiera, se evita la corrupción y además se rinden cuentas de manera adecuada, la empresa pública tiene ciertos alicientes para mantenerse, incluso cuando su viabilidad financiera sea cuestionable. Si el beneficio social es rentable, entonces se pueden equilibrar algunas de estas cosas. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a desarrollar proyectos públicos, empresas públicas que sean un éxito o que sean un fracaso? Bueno, desarrollando proyectos de inversión adecuado. Y aquí, reitero, la responsabilidad del administrador público es total, porque el administrador público ejerce dinero que no es suyo, ejerce dinero que no le costó, ejerce dinero que le cuesta a los contribuyentes. Entonces, responsablemente, un plan de inversión debe incluir una formulación del proyecto con enfoque público, es decir, de beneficiar a las personas y no a las empresas, con una metodología de evaluación de resultados muy clara a través de un marco lógico o de una matriz de resultados, es decir, de algo que sea medible, algo que sea palpable y que se pueda alejar de subjetividades y de visiones políticas, es decir, algo que dé cuenta real de los resultados, pero que además priorice la inversión de alto impacto social. Les decía, como el gobierno no puede atender naturalmente por sus capacidades, no puede atender todas las necesidades de todas las personas, puede apalancar el desarrollo con proyectos de inversión que si bien no generan directamente recursos, los van a generar en el corto plazo o en el mediano plazo, beneficiando a ciertas comunidades. Algo así de entrada hacía Pemex y me parece que era una situación muy adecuada porque arrancaba de ahí, arrancaba de que una refinería iba a ser medianamente rentable en un periodo de tiempo relativamente distante. No obstante, por los efectos de su construcción ya se iban a generar empleos. Por los efectos de su instalación ya se iban a generar empleos o se iba a dar modernidad. Que por su operación se iba a modernizar la infraestructura territorial de determinado municipio y eso hacía crecer, es decir, aunque el retorno de inversión perdón, de la refinería como tal quizá no era el más adecuado, el impacto social adyacente justificaba su existencia. Entonces, eso de alguna manera vuelve a los proyectos de inversión en la empresa pública, les da esa connotación de impacto social que los hace viables o que justifica su permanencia. Pero algo muy importante para que, regresando a lo que sí tiene que haber, es a la administración de las operaciones. Debemos entender que hoy en día, gracias a la tecnología y afortunadamente a miles de herramientas de administración, de contabilidad, de desarrollo de procesos, no podemos evitar involucrar que un plan
de negocio en la administración pública se conlleve a través de la gestión de procesos adecuados, administrativos, ecológicos, todo lo que ustedes vieron en su análisis PESTEL tiene que vaciarse en esto, control de calidad, mejora continua y en su caso y cuando es posible, automatización y eficiencia. Cuando el gobierno decide entrarle a la empresa, debe de entender que compite con empresas de capital privado. Es decir, al capital privado no le importa el beneficio social, pero sí le importa el lucro. Entonces, cuando el gobierno decide bajarse a la arena de lo competitivo, tiene que llegar con las herramientas adecuadas para que no se lo coman. Es decir, piensen ustedes y aterrizamos un ejemplo muy claro. Una aerolínea subsidiada por el gobierno o una aerolínea de bajo costo. Ambas ofrecen viajes al mismo destino y por lo tanto son competencia directa. La ventaja en la aerolínea patrocinada por el gobierno, se ofrecen X servicios con determinadas connotaciones de calidad, descuentos para estudiantes, para personas de la tercera edad, en fin, algunas otras. Pero la otra empresa, la empresa que ofrece los viajes 100% privada, ofrece puntualidad, calidad en el servicio, reembolsos, beneficios por viajero frecuente. ¿Cuál decisión tomarían ustedes? ¿Dónde estaríamos parados? Bueno, eso es muy importante porque de otra suerte no nos vamos a hacer eficientes y mucho menos competitivos. Cuando, insisto, cuando el gobierno baja a la esfera de lo competitivo, no puede dejar de lado la innovación tecnológica. Hoy no puede existir y no es concebible quienes son o sean administradores públicos o privados que compartan esta clase deben entender que la innovación no solamente es una herramienta, hoy debe ser una visión permanente. Y lo que estamos haciendo forma parte de la visión que tuvo nuestra universidad para que las clases dejaran de ser presenciales y pudieran darse de esta manera, es decir, sumaron tecnología, sumaron disposición de los docentes, sumaron disposición de los alumnos, lo envolvieron todo en una película o en un film de innovación y hoy pueden ustedes tomar la clase de manera asíncrona con su profesor y eso no merma la calidad educativa. ¿Qué más tenemos hoy? Imagínense con la velocidad, la hiperconectividad que tenemos hoy para todo, cuánto podemos alimentar de datos el desarrollo de políticas públicas. Les pongo un ejemplo. En movilidad se pueden hacer cualquier cantidad de cosas con los datos que el transporte público puede recaudar. Eficiencia, tráfico, contaminación, salud pública. Muchos de esos datos pueden ser recuperados a través de hoy herramientas de inteligencia artificial, de ventanillas, en fin, hay mil cosas que se pueden hacer y creo que vale la pena que el gobierno se sume a la innovación tecnológica. Finalmente, y ya previo a cerrar esto, hay algo que es muy importante y que creo que debe distinguir o que distingue a la empresa pública de la empresa privada. La administración estratégica, es decir, el no perder la brújula de para dónde vamos, le debe permitir a la empresa, dentro de su plan de negocios, evaluar el entorno institucional, es decir, revisar cada determinado periodo de tiempo dónde está parada, revisar si su misión sigue siendo la adecuada, si su visión como institución sigue siendo adecuada, si sus valores institucionales siguen siendo acordes a lo que la gente espera de manera recurrente. Es decir, no podemos echar a andar una empresa pública, una política pública, una institución del gobierno y olvidarnos y no volverla a ver en 20 años. ¿Qué pasa cuando esas cosas suceden? Pregúntenle hoy en el IMSS dónde se quedaron y dónde están ahora funcionando. ¿Qué tiene que hacer el administrador público? ¿Qué tiene que hacer el líder de la administración pública? Bueno, pues monitorear permanentemente y tener un control de los avances, además de tener desde luego la humildad de reconocer que se tiene que aprender. Y además este liderazgo que como una herramienta que veremos en la siguiente sesión, una herramienta del administrador público es el liderazgo, me parece que el aprender es una de las cosas más importantes que distinguen a la empresa pública porque dada la rotación de sus clientes o de sus contribuyentes, siempre puede mejorar. Entonces, esa vocación de aprendizaje en todas las instituciones públicas o privadas es importante, pero en la empresa pública es urgente y además necesario e inevitable que el servidor público que trabaja en la empresa pública, que da cara al público, esté permanentemente aprendiendo para mejorar plan de negocios o la idea de negocio o la idea de responsabilidad pública que le ha sido encomendada. Para encaminarnos a la conclusión, creo que un plan de negocios con enfoque en la empresa pública no debe buscar generar ganancias, pero sí crear valor público con estas tres características. Visión estratégica,
responsabilidad y eficiencia. Un plan de negocio bien hecho, un plan de trabajo, una planeación estratégica adecuada desde cualquier instancia de la administración pública es una herramienta clave para modernizar nuestras instituciones, mantenerlas vigentes, competitivas y sobre todo responder con soluciones reales a las necesidades de la ciudadanía que hoy más que nunca están solicitando gobiernos eficientes, gobiernos transparentes, gobiernos que sean capaces de proporcionar y de cumplir con aquel acuerdo social que les comentaba en la sesión anterior, aquel acuerdo social del que hablaban quienes construyeron la democracia y quienes construyeron el Estado. Pues hasta aquí la sesión del día de hoy. Yo les agradezco como siempre su atención, su disposición y su vocación para seguir estudiando y estaremos encontrándonos en la próxima sesión. Que tengan excelente noche.